El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora a cada uno de sus hogares para compartir este hermoso mensaje, la palabra de Dios. Espero que tu vida sea cambiada y transformada por la palabra. Es nuestro objetivo, nuestro anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón. No buscamos ninguna promoción, no buscamos ninguna figuración, no buscamos nada que no sea contrario a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Por lo cual te damos la bienvenida. Bienvenidos sean todos a esta hermosa transmisión, a este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación. Y hoy le hablaré acerca de Moisés. Habla de la justicia de Dios. Recordemos que el apóstol está hablando a judíos y su anhelo es que ellos reconozcan a Jesucristo. Ese es el impacto que debe haber en nosotros, que las personas logren entender, logren comprender que Dios les ama, de que Dios desea que nadie se pierda. Así que Él no escatima ni agota cualquier cosa y hoy se apega al Antiguo Testamento para mostrar por el mismo Antiguo Testamento que era el obrar por la ley y que era creer en la fe. En otras palabras, la ley es la introducción de lo que va a ser el final. Como cuando un alumno está en la universidad y hace su primer semestre. Él hace una introducción, comienza un estudio, pero no ejerce su carrera ni su profesionalismo. Se puede llevar a cabo hasta que termina, hace sus pasantías, hace sus cosas, su tesis, etcétera, etcétera, y esa persona comienza a ejercerla. Así es lo que hoy te voy a hablar. Te quiero invitar para que no te vayas, quédate. Tú dirás, pero este hombre, ¿de dónde sale? ¿De dónde está? Nosotros somos un ministerio joven que lo único que busca es que Dios sea glorificado. Si tú deseas apoyar, compartir, hacernos llevar este mensaje a alguien que lo necesite, compartiéndolo en los grupos, te agradecemos y de esa manera tú también estás siendo un evangelizador. Voy a orar para que Dios te bendiga. Tú que comparte nuestras prédicas, voy a pedirle a Dios que te bendiga, que haya prosperidad, que todo lo que vino el saltón y el revolcón a robar sea destruido ahora mismo por el poder de la palabra de Jesucristo. Padre amado, venimos en esta noche con miles y millones de personas que nos ven. Y yo te pido a ti, Señor, que tú te comprometas con tu misma palabra a obrar milagros en la vida de todos aquellos que nos ven. Te pedimos, Señor, que ellos, Padre amado, puedan ver milagros y prodigios obrados por ti. Porque lo único que yo hago es tomar tu palabra y enviarla. Envío tu palabra a cada hogar. Envío tu palabra a cada vida en esta hora que me ve. Aquella persona que está deslizando su dedo por el teléfono, por estas aplicaciones, por estas redes. Impáctalo, Señor. Haz que sienta algo diferente. Que tenga que devolverse y escuchar y recibir. No una religión. Yo no vengo a hablar religión.
Yo vengo a hablarte del amor de Dios. Yo vengo a decirte que hay un Dios todopoderoso que te puede sanar, que te puede sacar de esa crisis económica, que hay un Dios poderoso que puede obrar un milagro en tu vida, un milagro sobrenatural, poderoso. Dios lo puede hacer. Yo no vengo a decirte que te suscribas a ninguna religión. Yo vengo a decirte que tú tienes que suscribir tu vida en el reino de los cielos, porque nos alejamos de Dios, nos hemos apartado de Dios. Por consecuencia ha venido el pecado, ha venido la maldad y en nuestras vidas han sido atadas por ello. Pero hoy Cristo viene a darte vida. Hoy Cristo viene a darte libertad. Por eso, Padre amado, reprendemos la enfermedad, la echamos fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo se va toda dolencia. Ahora mismo se va toda enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, toda lupus, todo lo que sea contrario a la salud, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y la enfermedad no tiene lugar en nuestra vida. Por eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No resistes ahora mismo, sino sale ahora mismo, se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, toca cada vida. Padre, toca cada corazón. Impáctalos de tu gloria. Que ellos, Padre, puedan recibir ahora mismo la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con gloria sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con unción en cada corazón. Que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a aquellas personas que apoyan este ministerio, que comparten, Señor. Oh, no sé en el lugar donde están, no sé, Padre, la necesidad que haya, pero yo te pido a ti que tú suplas, Padre Celestial. Tu palabra dice que tú cumples los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Porque tú eres Dios poderoso, tú eres Dios sublime, omnipotente, omnipresente. Tú todo lo sabes, Señor. Aquellas personas que están atravesando dificultad, clamo a ti por ellas. Te pido que en tu misericordia te hagas propicio a ellas. Te pido, Padre Celestial, que en tu misericordia tú te hagas propicio a ellas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por ello. Vamos a entrar en materia. Moisés habla de la justicia de Dios. Claro que sí. Hemos colocado nosotros en nuestra introducción, el apóstol se apoya de varias citas del Antiguo Testamento para decir que la ley dada por él, o sea, por Moisés, es la introducción a la justicia de Dios, que tiene un final en Cristo. Cristo es el mensaje. Podría hablarte de otros temas, pero si Cristo no está en tu vida, lo único que yo haría es mover tus fibras de la emoción, de los sentimientos. Y cuando termine todo, tú te sentirás igual. En cambio, la doctrina te forma. La doctrina hace que tu mente se afiance en un Dios poderoso. Así que Dios hace que en Cristo se cumpla la ley y la ley, la justicia de Dios, la cual está asequible para todo aquel que cree en Cristo. La fe es la que en este momento mueve montañas. La fe
es la que en esta hora mueve las fibras de tu corazón. Carta a los Romanos. Leamos en esta hora Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a leerlo hasta el versículo número 8. Y hoy yo creo que alcanzaremos a estudiar el versículo 4 y 5. Mi objetivo es que tú entiendas la palabra, que tú la comprendas. Vuelvo una vez más y te digo, no es un derroche de conocimiento. Alguien me criticaba y decía, es que usted hace un despliegue. No, yo no hago nada. Yo lo único que deseo es que la palabra de Dios tú la entiendas, la comprendas y la puedas vivir. Vámonos con Romanos capítulo 10, versículo 4, Naomi. Romanos 10, 4 dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es necesario creer. Versículo número 5. Porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, dice, porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así. Ahí comienza Pablo a citar. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Tanto el Señor Jesucristo como Pablo las menciona, dice lo mismo. El que guarde la ley o haga las cosas de la ley o obedezca las cosas de la ley, vivirá por ellas. Eso es aplicable tanto a la ley que Dios dio a través de Moisés como a la justicia de Dios que se cumple en Cristo. Y ya lo vas a entender el por qué. Romanos 16, leámoslo. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo número 7. ¿O quién descenderá al abismo? Al lugar de los muertos. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hagamos una pequeña introducción. El pueblo de Israel le daba mucha importancia a la justicia delante de Dios. No la justicia de Dios, sino ellos querían agradar a Dios. Por lo tanto, para ellos, los judíos, el tema de la justicia es de vital importancia. Pero esta actitud los alejó. Terminó alejándolos. Segundo, la introducción a la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la ley de Moisés. En otras palabras, la ley de Moisés es la introducción a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no fue abrogada, fue cumplida. Ya lo vas a entender. Porque la misma ley de Moisés mencionó e identificó quién y cómo sería el cumplimiento de la perfecta justicia de Dios que atraería la perfecta justicia de Dios hacia el hombre. Pero el pueblo de Israel se apegó a la introducción, como aquel profesional que se apega al primer semestre y cree que con el primer semestre de su universidad puede hacer grandes cosas, y pavonea, y habla, y ahí queda. Pasa el tiempo,
y no sale de ello. Vinieron ilusiones, vinieron sueños, pero no hubo un cumplimiento. Así que ellos se pegaron a ello. De esa manera, Dios les había establecido, pero ellos no quisieron dar un cumplimiento. Por eso el apóstol, conocedor de la ley, conoció a Jesús de Nazaret. Una vez lo conoce, tiene su encuentro, lo identifica plenamente con Moisés, porque la misma ley de Moisés lo identifica. Así que no hay excusa para aquel que lee la Torá, que se quiere apegar por la Torá hoy y quiere buscar en ella la justicia de Dios. Déjame decirte que tú estás igual que aquellos judíos que le dieron muerte a Jesús. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Mira lo que dice Romanos 10:5. Estoy en una introducción. Romanos 10:5. ¿Qué dice la Biblia? Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos. Obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Mira que Dios pide obediencia. Dios no pide costumbres. Dios no pide interpretación. Dios pide obediencia. Dios pide obediencia. Pongamos un ejemplo. Una persona conoce una ley o una norma de tránsito. Y en la norma de tránsito expresamente dice que todo giro a la derecha está prohibido. Y llega una persona y viola esa ley. La detiene la gente y le dice, mire, es que usted debía obedecer. No, es que mire, es que yo no me di cuenta, es que yo tengo el semáforo y yo. No obedeció. Cuando obedeció, la infringió. Y una vez la infringe, pues asume sus consecuencias. Ya lo vamos a ver más claramente con un ejemplo bíblico. Bíblico lo vamos a ver. Por ello, dice el apóstol, el fin de la ley. En otras palabras, Moisés da la introducción. Viene la introducción corriendo a través de los siglos y se da su cumplimiento en Cristo. Mira lo que dice Mateo 5:17. Leámoslo. Mateo 5:17. ¿Qué dice la Biblia? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Aquí hay un tema de discusión. Un amigo pastor me escuchó y me decía, pero es que la ley de Moisés fue abolida. No fue abolida. La ley no fue abolida. Y varios comentaristas concordamos en que la ley no fue abolida. La ley fue cumplida. Pero fue cumplida de una manera tan puntual que la ley que era escrita, que se había transformado en ley muerta, en Cristo, teniendo su cumplimiento, esa ley revive en nosotros, que al obedecer, es como si tú escuchas predicar, hablar,
Dices ser cristiano, pero eres un hombre con una boca que si tomaras en ese momento cuando salen las palabras leche la cortarías. O como aquella persona que me ve, y yo sé que me está viendo, y tiene una desviación de su identidad de género. Y él se justifica, y me ve y se vuelve, y no sabe qué hacer, pero en sí la palabra en la que le redarguye. Así pasaba con ellos. El Señor les dice, yo no la vine a abolir. No, en ningún momento. Yo no vine a clausurar nada. Porque entonces diríamos, Dios se equivocó y Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito. Por eso tenía un propósito la ley y era introducirnos en la justicia de Dios. En el tiempo en el cual estuvo todos los hombres, incluyendo Jesucristo. Había un propósito. Él debía cumplir ese propósito. Mira lo que dice Romanos 10:4. Frente a lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo aclara. Romanos 10:4, nueva traducción viviente. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Tú dirás, ay, se contradice, entonces si la Torá la debo observar. No, Cristo la observó y la cumplió. Pues porque Él la dio, pero ya la cumplió. Ahora yo tengo que creer en Cristo y no observar ninguna Torá, ni ninguna palabra. No, eso no me van a acercar a Dios, eso no me va a hacer más santo, eso no me va a hacer más justo, porque no es por obras. Entonces Cristo pone fin a la ley, la perfecta justicia para con Dios, que es Cristo, dio término al Israel histórico. Me gustó esto. Al Israel histórico. ¿Qué es historia? Algo que pasó. Y la historia en tu vida se puede repetir. Hoy yo le decía a alguien, tú recibiste al Señor, cometiste un error, te diste cuenta del error, eso es historia. Vienes a Cristo, Él te perdona, tú reflexionas de ese error que cometiste, pero vienes a Él y Él te perdona. Entonces, a partir de ahí, la Biblia dice, no os acordéis de los pecados pasados, no los traigáis a la memoria. Es historia, algo que pasó. Ejemplo, hace 22 minutos iniciamos, ya es historia. Se va escribiendo cada segundo un nuevo capítulo. Pero en ese nuevo capítulo que tú empiezas, tú no puedes volver a repetir tu historia, porque si lo vuelves a repetir, sigues viviéndola. Entonces no has aprendido. Mucha gente dice, pero es que el Señor sabe que tengo ataduras de mi familia. No, no tienes ataduras. Lo que pasa es que tú no has salido de ellas. No has reconocido que en el Señor toda atadura se rompe, todo yugo se rompe a causa de la unción. Dios te perdona. Imagínate Dios echándole en cara a David sus pecados. Mientras él se cayó, se envejecieron sus huesos. Pero una vez confesó su pecado, puso punto final a esa historia y comenzó a escribir una nueva en relación con Dios. Por eso, el Israel histórico, porque ellos se fijaron en la introducción y quisieron interpretarla en su propia razón, mas no observar el propósito de la ley de Moisés, que buscaba que la persona cambiara, obedeciera a Dios, y al no hacerlo, los alejó. Mira lo que dice Romanos 7:6. Romanos 7:6. Pero ahora la ley
ya no puede controlarlos. Pero ahora la ley ya no puede controlarlos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, la historia, cuando obedecíamos a la antigua ley, la historia, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Cuando tú cometes un error, estás en tu carne. Esa carne muere cuando vas a la cruz. Cuando encuentras perdón en la cruz, Dios te perdona y te da vida. Cuando empiezas a andar en vida, no puedes tomar tu pecado y seguirlo haciendo, porque entonces no ha venido el Espíritu Santo ni has recibido vida. Y si no has recibido vida, pues estás en tu pecado. Así que los alejados de la justicia de Dios permitieron que la letra introductoria se convirtiera en letra muerta, porque la guardaron, la ejecutaron y la convirtieron en su propia interpretación de lo que ellos creían que les daría la justicia de Dios. Por lo cual, una vez más, el apóstol dice, se cumple en Cristo. El final de la ley de Moisés es Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Biblia de lenguaje sencillo. Ahora Dios, dice esta porción bíblica, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestros nuevo compromiso con Él. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios da vida. El apóstol está diciendo que Cristo no abolió la ley, sino que Él es el fin de la ley. La ley no fue abolida, sino cumplida, porque le dio vida al que cree. Y cuando yo creo en Él, entiendo la ley por medio de Cristo, porque Cristo la cumplió. En otras palabras, al que tiene fe en Cristo, la ley de Moisés, cumplida en Él, toma vida, pero ya no la guardo como la ley de Moisés, sino la guardo porque Cristo me ha hecho libre de ella. Ahora, hay algo tremendo, que la ley hacía que las personas se vieran como pecadoras, siempre pecadoras, y a Dios como su juez en permanente juicio. Así era la ley. Cristo cumple la ley de tal manera que ya Dios no me ve a mí pecador y yo no ando en permanente pecado, porque en Cristo tengo perdón. Cristo como mi abogado lucha ante Dios Padre o defiende mi caso ante Dios Padre, por lo cual yo en Él soy justificado. Entonces cuando Dios me mira a mí, no me ve como el infractor de la ley, sino me ve como el Hijo de Dios, renacido en Cristo, heredero de Él, coheredero con Cristo, y obtengo el perdón. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.